El eterno Abba Kadosh, Elohim, les bendiga mucho. Oseas 10, vamos a la parte 2. Y en la parte 1, pues vimos que Israel, o Efraín, las 10 tribus del norte, raza, pueblo, lengua, nación, iglesias cristianas, todo aquel que profesa a Cristo, que ha sido mezclado con los gentiles como pueblo esparcido, al cual hay promesa de restauración, porque Yeshua viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Israel dice que es una frondosa viña, ¿verdad? Porque Israel es la viña de Adonai. Entonces, da abundante fruto, pero el fruto es en la carne, es pecado. Por lo tanto, dice que su corazón está dividido y viene este castigo. Luego dice que el rey es quitado como la espuma se quita del agua. Y luego dice que en el verso 8, y los lugares altos de Avem, estos lugares altos era donde el pueblo iba a idolatrar. Pero ya vimos que altares o lugares altos es como un púlpito donde alguien se sube, ¿verdad? Como un líder, pues a predicar. Entonces estos lugares de adoración son destruidos porque son de pecado. La palabra Avén es de iniquidad. Entonces dice, los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Entonces, aquí donde dice el pecado de Israel, en esos lugares altos será destruido y que allí crecerá. Esta palabra es Alá, el mismo nombre que se usa para el Islam, que es alguien que asciende o un monte alto o algo que se va a ensanchar o imponer o enaltecer o establecer. O sea, si busca la palabra Alá allí, eso es lo que significa. Entonces dice que espinos y cardos iban a crecer o se iban a enaltecer o a establecer en esos altares. Un altar es un lugar de adoración. Entonces, si espinos y cardos se establecen o se enaltecen o se ensanchan como un monte alto que asciende, estamos mirando que son impíos, porque espinos y cardos se refiere a iniquidad, a impíos. En Isaías 27:4 dice Elohim, ¿quién podrá contra mí en batalla? O sea, en una guerra, ¿quién va a luchar contra mí? ¿Espinos y cardos? O sea, le está preguntando a los impíos, ¿ustedes quieren pelear contra mí? ¿Y qué dice él? Yo los hollaré, los voy a pisar, los voy a quemar. Dice, los quemaré a una. Y luego dice aquí, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, cae sobre nosotros. Vamos a ver lo que le dice Yeshua a una multitud que le seguía. En Lucas 23, del 27 al 31, dice, y le seguía gran multitud del pueblo. Entonces, imagínense una gran multitud. Y luego, y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ya aquí hay algo profético. Multitud, ¿verdad? Raza, pueblo, lengua, nación. Mujeres, iglesias, lloran y lamentan. Y él se voltea y le dice a ellas, hijas de Jerusalén. Entonces, en la parte profética de las Escrituras vemos que somos hijos de Sión, hijas de Sión o hijas de Jerusalén, o Jerusalén como una madre. Entonces nos está hablando a nosotros. Hija de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde han hecho estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El seco somos nosotros, Él es el verde. Entonces, este verso 30, donde dice cae sobre nosotros y los collados cubrirnos, es lo mismo de Oseas 10, verso 8, pero más aún. Está también en Apocalipsis capítulo 6, el verso 16. En este capítulo pues habla del caballo
amarillo de las 4 saetas de los juicios, luego las almas debajo del altar, dice que se le dan vestidura, comienzan los 42 meses o el poco tiempo y luego dice que se abre el 6º sello, un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como sangre y bueno, luego dice en el verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense cómo profetizado, anunciado por Yeshua, y aquí lo vemos en Apocalipsis 6, ante este tiempo de la ira. Recuerden también poco de ira, poco de tiempo, 42 meses, tiempo de tribulación, donde lo va a procesar a su pueblo Israel, Efraín, frondosa viña, la viña de Adonai. Y que también le había comentado donde en el Salmo 80 le pide, mira, ayúdanos, restaura nuestra viña que tu diestra, que Yeshua plantó, ¿verdad? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vemos en este verso 8 del capítulo 10 que está hablando del pecado de Israel, pero del Israel de hoy, porque nos habla del futuro. Entonces luego dice en el verso 9, le habla otra vez de los días de Gabá, dice, desde allá ustedes han pecado. O sea, este pecado es siempre continuo, el pueblo no aprende. Entonces en el verso 10 dice, y yo los castigaré cuando yo quiera, cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados. Fíjense que van a ser atados. Y esta palabra es ser aprisionado o cautivo o obligarlo a algo. Y también es enganchar. Y fíjense que enganchar tiene que ver con una trampa. O sea, es como peces en la red, como aves enjaulados. Estos pueblos lo van a atar, a aprisionar, que es la palabra azar. Ahora, dice, ¿por qué? Por su doble crimen, y aquí está hablando de delito e iniquidad, pero así como su pueblo tendrá doble castigo, dice que le va a dar consuelo y doble honra. En Isaías capítulo 40, en el verso 1 al 2 dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Y bueno, aquí luego dice que en el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved, aquí el Elohim vuestro, he aquí que Yahweh Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces está anunciando, ¿verdad?, la venida de Yeshua, el juicio, la redención. El pueblo va a pasar por un doble castigo, pero luego viene la doble honra. En Isaías 61, en el verso 6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Recuerden que queda en vergüenza. Entonces os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y bueno, luego dice que la descendencia será conocida entre las naciones, sus renuevos en medio de los pueblos, que todo lo que los vieren reconocerán, que es un linaje bendito de Yahweh. En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amados, la palabra es perfecta.
todo va encajando de un lugar a otro para hacernos entender el mensaje de lo que Él nos quiere decir. El castigo viene, doble castigo por la iniquidad de un pueblo que da fruto, pero fruto en la carne para sí mismo, y que Él hará que su pueblo finalmente llene la tierra del fruto de Jacob, que será hallado de Él mismo, porque Elohim que los ha engendrado los hará nacer, pero serán pasados por el fuego de la prueba. No van a escapar como muchos creen. No, esa prueba viene. Lo triste es que aunque uno le diga este mensaje, no lo creen. Entonces vamos a leer el verso 11. Se lo voy a leer de la otra versión para que lo entiendan más fácil. Dice, Israel o Efraín es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano. Un trabajo fácil que le encanta. O sea, es alguien que le gusta trabajar en la obra. Pero dice, yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello, forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar a Adonai, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira o del engaño, que es justo lo que está pasando hoy. Y luego dice, confiando en su poderío, en sus fuertes, creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener su nación a salvo. Y en este caso, el pueblo en quien confía. En Egipto, en Asiria, no busca la ayuda de Elohim, sino que sigue confiando en los hombres. Ahora bien, fíjese que Él está haciendo un llamado. Ustedes, en vez de sembrar para pecado, iniquidad, deberían sembrar justicia y misericordia, pero están engañados bajo un sistema que no les permite ver porque los tienen ciegos y han creído en sus líderes. Pero dice la Escritura, como leímos anteriormente, que es el sacerdote es igual que el pueblo, tal para cual. Ambos persiguen lo mismo. ¿El qué? La vanidad. Entonces, ¿qué comen? Engaño, mentira. ¿Y qué van a dar a luz? Pues nada. Y por eso también vimos que Efraín daba hijos para la muerte. No había nuevo nacimiento. Y que los pechos no daban leche. Y está hablando de la palabra. Bueno, luego en el verso 14 dice, por tanto, o sea, ¿están mirando todo lo que está pasando? No han sembrado en justicia ni en misericordia, pecado, doble castigo. Viene consuelo, pero miren lo que ellos van a hacer. Por tanto, en tus pueblos se levantará un alboroto, guerra, una calamidad, y todas tus fortalezas serán destruidas. Las fortalezas en lo que el hombre confía será quitado, destruido, para que se quede sin nada. Luego dice, como destruyó, y aquí da un ejemplo, Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Ahora, este verso yo lo estuve estudiando y analizando, y puedo sacar mucho de ahí, pero me llama la atención Salmán, que es un nombre árabe, y que es el nombre del rey de Arabia Saudita. El hijo es Mohammed bin Salman, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, ahí es que está la Meca, hemos hablado del Islam, del rey asirio, y también Bet, que es casa o templo, o mezquita también, Arbel, que tiene que ver con los árabes. Esta palabra aquí, Arbel, es acechanza, como alguien que te va a emboscar, que te va a llevar a un lugar para luego acorralarte, atarte, caer en una trampa. Pero también tiene que ver con 40, Arbel con 40, con 4, las 4 saetas del castigo, con las langostas, con Arabia Saudita. O sea, aquí hay Salmán Bet Arbel. Nos está posiblemente pues dando una pista, ¿verdad?, de dónde viene el asirio. Y donde dice que en el día de la guerra destruyó a la madre con sus hijos. O sea, destrozar, matar. Y
buscando en internet, buscando en los diferentes comentarios a ver si había una batalla. Pues realmente no hay nada concreto donde yo pueda sacar que pasó algo en un lugar Bet Arbel, y de hecho dice que está en Palestina. Pero asumen, según lo que estudié, de que hubo un rey que era asirio que hizo un gran estrago. Pero yo más bien veo como una pista, ¿verdad?, de que Labán nos está queriendo decir algo. ¿Por qué? Porque esto me lleva a Jeremías 31, donde en el verso 15 dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. No quiso ser consolada acerca de sus hijos porque murieron, perecieron. Entonces, fíjense que tiene que ver con madre, muerte de hijos. Y yo lo veo más como Israel y los hijos que fueron al exilio, que pensaron que su esperanza fue perdida. Porque aquí en el verso 17 dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Le dice a ella que ya no llore más, que hay salario, que hay pago, que hay recompensa y que van a volver. Y la manera que van a volver es en arrepentimiento. También cuando vamos a Ezequiel capítulo 37, la casa de Israel, ellos dicen que pensaron que su esperanza había sido perdida. Entonces, aquí esto de Salmán, Bet Arbel, día de la guerra, madre con los hijos, destrozada, la madre llora, los hijos se perdieron. Aquí más bien yo pienso que me está dando una relación de dónde viene el antimesías, que va a volver a hacer algo similar a lo que hicieron los asirios en su tiempo cuando se llevaron a las tribus del norte y que pues mataron a muchos niños. Entonces, no olviden también que hizo Faraón en Egipto, que mandó a matar a los niños en el tiempo de Moisés, que hizo Herodes en el tiempo de Yeshua también, que manda a matar a todos los niños. ¿A dónde se va Yeshua? A Egipto. ¿Dónde está su pueblo hoy? En Egipto. Y fíjense que en el próximo capítulo, Oseas 11, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, que hay algo repetitivo. Su pueblo ahora mismo está en condición de Egipto, y él lo está llamando para que vaya al desierto, para encontrarse con él. Pero el pueblo se va a Egipto y de Egipto se va a Siria. Entonces él le pone el yugo, ¿verdad? Este rey, Salmán, que era un asirio, pero que vemos hoy a alguien que se llama Salmán en Arabia Saudita, Islam, la Meca, ¿verdad? Alá, el que sube, ¿verdad? Los cardos y los espinos. La madre, como Israel, los hijos que tienen esperanza, que van a volver. Entonces aquí creo que hay una relación con todo esto. En el verso 15 dice: así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Entonces, aquí en el verso 15 también hace una relación a Betel. ¿Y quién es Betel? La casa de Elohim. ¿Y quién es el tabernáculo de Elohim? Pues Yeshua. ¿Quién trae el juicio y la justicia? Pues Yeshua. ¿Por qué? Por la gran maldad. Entonces por eso dice: así les hará a ustedes Betel, refiriéndose a Yeshua, quien traería la justicia. Por eso le dice en el verso 12: siembren para justicia y segad ustedes en misericordia, porque este es el tiempo de buscar a Adonai hasta que Él venga, traiga juicios y entonces les enseñe qué es realmente la justicia. Porque Yeshua vendrá y va a establecer su reino, pero traerá los juicios primero. Bueno, hasta aquí terminamos con este capítulo 10, muy interesante, bastante para analizar y estudiar. Amén, amados hermanos. El Abba les bendiga mucho.